político a través de la pelea con la dirigencia política tradicional. Acá la única pregunta que nos hacemos nosotros, los que tomamos todo el tiempo el termómetro a la opinión pública, es ¿hasta dónde estos episodios van a continuar alimentando ese combustible, pero al mismo tiempo, por otro lado, pueden generar dudas sobre la efectividad del programa económico? Como decía Andrés, si el programa económico marcha solo, yo pienso exactamente lo mismo que él. No veo el riesgo de que el presidente se pelee con el Congreso. A mí no me molesta que un presidente discuta, debata con el Congreso, le diga que es la casta, el Congreso no le apruebe las leyes, los DNU. Eso forma parte de la vida democrática. Ahora, si el programa no le empieza a funcionar bien, muchos nos vamos a preguntar qué pasaría con un programa económico, con una ley ómnibus aprobada, con un DNU ratificado por el Congreso, y entonces ahí diríamos, ¿andaría mejor si con esos instrumentos, la falta de esos instrumentos, ponen en duda la sustentabilidad del programa? Esa es la única duda que tengo en cuanto a la gestión política del programa económico. Bueno, termino de presentar la mesa que tenemos aquí a Luis Palmacané. Muy bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ceci Devana, con toda la intimidad, con todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en una Balcarce 50, que ¿cómo funciona? Hiperactiva. Hiperactiva. Fernando Soto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Bueno, arranquemos por la hiperactividad. Contanos qué pasa hoy. Si usted se quiere trasladar a Casa de Gobierno en estos días, ¿qué encontramos, Ceci? Bueno, siempre menciono lo mismo, ¿no? El contraste de lo que hablábamos la otra vez de la actividad nula casi que había en el último tiempo Alberto Fernández y este tiempo de Javier Milei, que es reuniones que van, que vuelven. Hoy, además de la reunión que mencionaba Damián con Ritondo y Guillermo Francos y varios otros legisladores del PRO, a la tarde estuvo una misma reunión que encabezó Francos también con los diputados radicales, y también el lunes que se va a estar encontrando con Miguel Pichetto y la gente de Hacemos Coalición Federal, todos tratando de acercar posiciones respecto de la ley ómnibus, de esta nueva versión, que en el gobierno están bastante esperanzados de que finalmente prospere y pueda salir. De hecho, barajan como una fecha en que se podría empezar a tratar en el Parlamento alrededor, corregime Damián si me equivoco, de Semana Santa, digamos, en vísperas de Semana Santa. El gobierno pone todas las fichas ahí. Hoy, de hecho, era como que parecieron hacer borrón y cuenta nueva de lo que había pasado anoche en el Senado. Decían, bueno, esto es el Senado, nos queda diputados todavía. La idea de que el DNU se trate en diputados no está por ahora en el horizonte del gobierno. El gobierno busca que eso no suceda, que no se trate ahí, con lo cual el DNU va a seguir vigente, y por lo pronto cifra todas las expectativas en que efectivamente pueda prosperar la ley ómnibus en el futuro cercano para avanzar con estas reformas. Pero además, tomando algo que decía Facundo recién, en el gobierno dicen, más allá de esto, que esperamos que salga porque son un tercio de las reformas que buscamos en estos 4 años, mientras el programa económico funcione, mientras el objetivo de déficit cero no se mueva, como es la voluntad de Javier Milei, y la inflación empiece a bajar, nosotros podemos seguir. Mira, tomo el punto para preguntarte, Luis, hay muchas cosas, ¿no?, por esta época por analizar. La primera es, cuando la política se mete tan fuerte como está ocurriendo ahora, ¿cuánto impacta en la economía? Mucho. Mira, cuando yo empecé a estudiar economía era política económica, por la relación que hay muy fuerte entre economía y política. Yo creo que es mucho peor cuando la política no se mete con la economía, porque yendo a la situación actual, yo creo que el principal problema es, dentro de algo que no es un programa, es una serie de medidas, no está todavía el tema del apoyo político. Entonces, la pregunta es, ¿este esquema se puede mantener sin un esquema de apoyo político? Yo diría que sería muy complicado. Es muy complicado. Veamos lo que pasa con el dólar. Mirá la placa esta que tiene como protagonista la moneda estadounidense, un dólar oficial en 8.69, un dólar libre en 1.025, un dólar turista en 1.391, el contado con liqui que está en 1.073, el MEP en 1.029, un riesgo país en 1.600 puntos. Esto es sustentable. Mucha gente que nos mira dice, el dólar, porque ahora uno lo que ve es que la Argentina está empezando a ser un poco más cara en dólares. ¿Eso es sustentable, Luis? Lo que uno debe preguntarse, el dólar es un reflejo del escenario macroeconómico, vale decir, es un problema de, casi te diría, de oferta y demanda. Pero lo importante de esto es, ¿qué es lo sustentable? Lo que hay que preguntarse es si el ataque contra la inflación y el superávit fiscal, que es el punto clave del programa, es sustentable. Entonces yo diría,
si uno repasa la parte esencial del programa, que es la parte fiscal y el superávit, la pregunta es, ¿cómo se está logrando ese superávit? Ese superávit se está logrando fundamentalmente con una prácticamente nula inversión en obra pública, con la eliminación de los subsidios, prácticamente la eliminación de las transferencias a las provincias y toda la licuación de la previsión y de los salarios. Entonces, yo personalmente creo que no es sustentable un programa para combatir la inflación basado en esos puntos. Bueno, vamos a compartir también con ustedes algunas declaraciones que tienen que ver con esta política y economía caliente, y vamos a hablar también de lo que pasa en Rosario. Pero esto decía Javier Milei, cuando le preguntaban por el contexto, por lo que está viviendo desde la perspectiva del presidente. Mirá. Todo lo que tiene que ver en el sector real, que es lo que vos estás manifestando, digamos, el accionar de los empresarios, bueno, hay que ver. Si no la ven y no quieren, digamos, o sea, corregir los precios, bueno, digamos, en la medida que nosotros podamos ir abriendo el cepo, también vamos a dar más competitividad y eso también va a ir corrigiendo la situación. Eso va a ir corrigiendo. ¿De esto se habló, Damián, en la reunión de hoy? Hoy nos enfocamos básicamente en todas estas reformas que nosotros estamos absolutamente convencidos de que hay que llevar adelante. Y esto yo lo dije muy claramente y lo digo desde el primer día que el presidente empezó sus funciones. Que a nosotros no nos haya tocado llevar adelante el cambio no significa que ahora podamos cambiar de ideales o resignar el motivo por el cual la gente nos votó. ¿Lo decís por Lustó, por ejemplo? Y a mí, la verdad, entre me angustia y me da bronca que personas como Martín Lustó, que pertenecían a una fuerza política, que representaban el cambio, que empujan el cambio, estén votando con el kirchnerismo. Entonces, cuando vos, digamos, te encontrás del lado que se supone que todo el tiempo vos combatías o decías no querer representar, es raro, te tendrías que empezar a preguntar algo. Y sobre todo porque hay, volviendo a la conversación antes con Andrés Malamud, vos tenés una crisis de representación que es evidente y esto la alimenta todavía más. Porque vos decís, bueno, al final, ¿los votamos para que lleven adelante un cambio o los votamos para estar del lado de seguir con la continuidad y el status quo de la decadencia que nos trajo hasta acá? Entonces, ahí tenemos que ser muy precisos en esto. De vuelta, hay algunos que pueden tener algunas diferencias, quizás el radicalismo tiene otras formas, otras lógicas, pero yo lo veo a Rodrigo de Loredo, lo veo a los gobernadores radicales, lo veo al presidente del bloque del radicalismo en el Senado diciendo, muchachos, tenemos que acompañar, no podemos permitir que todos los gobiernos han tenido las herramientas para llevar adelante o intentar llevar adelante su programa económico, su programa de gobierno, su programa político. Y de pronto Alberto Fernández tuvo más de 100 DNU que nunca fueron tratados durante su gobierno y un presidente que asume con una debilidad institucional, 37 diputados en la Cámara de Diputados y 7 senadores, menos de un 10% de la Cámara y 15% en diputados, y le bloquean la única herramienta institucional que tiene. ¿Realmente qué están buscando? ¿Cuál es la búsqueda? Ahí hay una placa que tiene que ver con la vuelta, los DNUs desde la vuelta de la democracia. Voy a preguntarte a vos, Facundo, respecto de esto y declaraciones que tienen que ver con Lustó. Fíjense, decretos de necesidad y urgencia desde la vuelta de la democracia. Tomamos desde 1983, 10 tuvo Ricardo Alfonsín, Carlos Menem, más en línea por ahí con lo que viene, 545, esto tiene que ver con 2 presidencias también, claro, un periodo más extenso. Fernando de la Rúa, en un periodo más corto, 73, Adolfo Rodríguez A, mucho más corto aún, 6, Eduardo Duhalde, 158, Néstor Carlos Kirchner, 270, Cristina Fernández ya con otro congreso, ¿no, Facundo? Otra realidad en términos legislativos, 76, Macri 70 y Alberto Fernández con su pandemia 178. Te tomo esto y te muestro lo que dijo Martín Lustó y analizamos qué es lo que pasa. Mirá, esto decía Lustó. Creo que hay que diferenciar lo siguiente. Una cosa es la postura que tienen los radicales puertas adentro y otra cosa cuando van y votan. Porque puertas adentro todos dicen, o casi todos dicen que es inconstitucional. Puertas adentro todos dicen que es una barbaridad. Estoy hablando de los diputados y los senadores. La enorme mayoría, o casi todos en el caso del Senado. Pero después votan distinto. ¿Y por qué? ¿Por qué votan distinto? Y porque
Algunos porque genuinamente habrán cambiado de posición, otros porque por conveniencia y otros por temor, porque este es un gobierno que amedrenta, es un gobierno que amenaza, es un gobierno que infunde temor. Bueno, cada uno se hace cargo. Yo la verdad que no tengo miedo. Se hizo mucho análisis de esto. ¿Se comentó este tema hoy en la reunión? ¿Sí o no, digamos, diría Massa? Apenas fue por sí o por no. Sí, por No, apenas al pasar fue como la cosa, ¿qué ocurrió en el Senado? El gobierno los funcionarios nos manifestaron que ellos ya esperaban este resultado. La verdad es que nosotros también esperábamos este resultado. Hicimos un breve análisis de lo que creemos que puede llegar a pasar en la Cámara de Diputados, que es diametralmente opuesto. Ahora, de todas formas, y en particular sobre Martín Lustó, lo que él dice es una barbaridad. Pero además, ¿no se da cuenta que todo el bloque de senadores al que él pertenece, partido que él preside, votó en contra de lo que él dice? ¿No se da cuenta que todos los gobernadores de su partido le sacaron una solicitada hoy? ¿No se da cuenta que el presidente del bloque en la Cámara de Diputados? Entonces, debiera tener por lo menos un poco más de humildad. Mirá, ¿por qué no se da cuenta? ¿O se da cuenta? Digo, él lo hace retórico para que yo te pregunte a vos, Facundo. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Claro, se da cuenta. Para ser un poquito más preciso con los números, 2/3 de los senadores votaron a favor, 1/3 votó en contra, 3 y 1 se abstuvo. O sea, no es él solo. Eso también como figura retórica. De su espacio igual. De su espacio, el radicalismo. Digo, 1/3 votó con él, 2/3 votaron en contra. No sé qué va a pasar en diputados con ese bloque. Pero yo creo que lo más interesante de Milei, y te lo conecto con Lustó, es que Milei habilita una discusión diferente, con mucho más contenido ideológico, que la que había entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. En el 2015, el principal argumento para el desplazamiento del kirchnerismo del poder era de tipo institucional. El kirchnerismo era corrupto, el kirchnerismo avasallaba las instituciones, el kirchnerismo... Bueno, toda la agenda que permitió constituir una alianza que va del radicalismo a Elisa Carrió a Mauricio Macri a Juntos por el Cambio. Es decir, era una alianza muy variopinta que no tenía coincidencias totales en términos de qué había que hacer con el Estado, con la economía, con los mercados. Es decir, nos juntamos para desplazar a estos. Milei habilita una discusión diferente. Independientemente de que él pelea con la casta política y muchas de las cosas que dice son ciertas y tiene razón, y por eso la sociedad lo pone en ese lugar, él habilita una discusión de tipo ideológica, porque él tiene una... Yo digo esto, no quiero cuando digo esto que se me interprete que lo defiendo a Milei, pero él tiene unas muy fuertes convicciones ideológicas respecto de lo que hay que hacer en la Argentina con el Estado, con la economía, con la sociedad. Lo más probable es que Lustó se sienta en las antípodas respecto de lo que Milei quiere hacer. Entonces, como ahora el centro de la escena política ya no es más el kirchnerismo y es Milei, Milei es el que parte las aguas, ya no es más Cristina. Entonces, si Milei es el que parte las aguas, vos ya no te parás en relación al kirchnerismo. Digo, Lustó, otros pueden seguir manteniendo. Vos te parás en relación a Milei. Entonces, acá la cuestión es si Lustó está a favor o en contra de Milei. Y Lustó define pararse enfrente. Obviamente, tiene un problema con su partido. ¿Por qué tiene un problema con su partido? Porque su partido está, de alguna manera, tironeado porque es una fuerza política que, como todo Juntos por el Cambio, que no es solo el radicalismo, ha quedado quebrado y resquebrajado por la aparición de la fuerza política La Libertad Avanza. ¿Esto qué te implica como resultado? Que vos tengas una fuerza más consolidada, el PRO, del lado de Milei, tenga la fuerza que lidera Pichetto, pero que está compuesta también por diputados que tienen su origen en el PRO, y tengas el radicalismo que se mantiene como bloque, seguramente por su tradición histórica, por los años que tiene, pero que tiene posturas muy diferentes en su interior. ¿Cómo termina el resultado de eso? Yo no lo sé. Pero que si a Milei le va bien y inicia un periodo largo, un ciclo político largo en la Argentina, va a reconfigurar todo el sistema político, va a pasar. ¿Por qué? Porque en todos los países en los cuales surge un liderazgo como el de Milei, eso pasa. Independientemente que, como Andrés señaló, no son iguales Milei y Bolsonaro, Bolsonaro reconfiguró la política brasilera. Bueno. Hizo que Fernando Henrique Cardoso y Lula vayan juntos a una elección cuando fueron durante 15 años enemigos históricos. Entonces, la política hoy ya no es lo que era
hace 10 años. Entonces, probablemente puede ser, yo digo, no lo tengo por qué interpretar yo a Lustó, pero por ahí Lustó siente que es tan grave Cristina como Milei. O a la inversa. Y Bueno, Lustó volvió a ser Lustó. Hay que ver también... Digo, el Lustó de hace 10 años, ¿no? El Eso Lustó sí, puede ser kirchnerista. también. Que eso lo dice mucho ahora y él le retruca, ¿no? Pero debajo de las napas también hay algunos políticos sueltos que si uno sigue los discursos, ¿no? Hay un punto por aquí que habla de consenso, hay otro punto por ahí que habla de acuerdo, hay otro punto por ahí que habla de justicialismo federal, hay otro punto por aquí que puede ser Lustó, que dice esto va por acá. Si entre la suma de los puntos hacemos una recta, por ahí hay una pista. Derecha, tengo política, tengo seguridad, izquierda, tengo economía, que son las dos preocupaciones de los argentinos hoy. En materia de seguridad, también hay una ideología que se está aplicando, hay un cambio de época en la gestión de Milei y Bullrich. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, por ejemplo, estamos empezando para reinstaurar, reaplicar la identificación genética criminal para que haya un banco de datos genéticos y se pueda hacer como se hace en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en México, en Canadá, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Mendoza. Pero no se pudo hacer en el gobierno anterior, cuando lo habíamos instalado con la ministra Bullrich en el 2018, porque desenchufaron todo, desenchufaron las computadoras, no derogaron nada. ¿Por qué desenchufan las Por la computadoras? ideología. ¿Por qué se opusieron a las taser, José? ¿Porque era una cuestión científica? No, por ideología. Dejaban las balas de plomo Pero ¿y la blindadas ideología que qué usan los dice? policías. ¿Dice que hay que dejar suelto a los ladrones? Es que, mirá, Pregunto, no, te hago la gran Mirá, retórica. yo acá. te digo esto. ¿Cómo salieron las elecciones en las cárceles cuando votaron los presos que no pueden votar, pero los jueces los habilitaron? ¿Quién ganó? Casi por el 90% en las elecciones de 2019, Alberto Fernández. Y ahora otra vez casi por el 90%. Eso indica algo, ¿no? Un dato, de acuerdo a una de las últimas encuestas, solo al 17% de los votantes de Unión por la Patria les preocupa la corrupción como eje. Digo, este es un dato que tiene que ver con una de las últimas encuestas. No está en la agenda. Por Si supuesto. el endeudamiento les preocupa al 70%. Ceci, otra cosa que nos acostumbramos por estos días es echaron a tal, le pones las palabras de Adorni y le decís fin, punto. ¿Qué pasó con el jefe de la Casa Militar? Muchísimas sorpresas, José. Esta tarde, alrededor de las 5, nos enteramos que había sido desplazado Alejandro Guglielmi, que ahí lo vemos en placa, era el titular de la Casa Militar desde abril de 2020. Él había ocupado el segundo lugar de la Casa Militar, que es este órgano mixto entre civiles y militares que se ocupa de la seguridad de Casa Rosada, de la Quinta Olivos y de la seguridad O sea, presidencial. la custodia presidencial. La custodia presidencial, exactamente. Él estaba como segundo durante la gestión de Macri, en abril de 2020 ascendió a titular de la Casa Militar, siguió en ese cargo después del cambio de gobierno y esta tarde sorpresivamente se lo removió del cargo. Guglielmi estaba en la Casa Rosada cuando se entera que había sido desplazado, pero se entera de un modo informal. Ya se habla de un sucesor que sería Sebastián Ibáñez, que fue decán de Mauricio Macri en el año 2016. Pero la verdad es que no hubo más que un breve mensaje de Manuel Adorni ya entrada la noche, donde dijo que había sido una remoción producto de qué es lo que se hace habitualmente con los titulares de la Casa Militar, que cambian cada 2-3 años y que eso no había sucedido en el caso de Guglielmi. Pero la verdad es que fue muy sorpresivo. Guglielmi había acompañado al presidente Javier Milei en todos los viajes al exterior que hizo desde que asumió la presidencia. Está la Casa Militar bajo la órbita de la Secretaría General de Presidencia de Karina Milei, pero no termina de quedar claro el motivo, más allá de esto que dijo Adorni y lo intempestivo de la decisión. Guglielmi tenía trabado su ascenso en el Senado desde hace tiempo, porque era ese grupo de ascensos que Cristina Kirchner nunca trató en los años de su presidencia en el Senado, y a Guglielmi en ese caso le pesaba, ante la vista de Cristina Kirchner, que había estado como segundo en la época de Mauricio Macri y que Alberto Fernández lo había mantenido en el cargo, con lo cual nunca le trató el ascenso y bueno, se va sin que se lo hayan dado. Y Fernando, ¿qué significa esto en materia de seguridad? Usted es experto en materia de seguridad, ¿qué significa? Bueno, la seguridad de la Casa Rosada y del presidente no la tiene el Ministerio de Seguridad, siempre fue así, lo tiene La Casa Militar. la Casa Militar, y significa que está diseñando una política personal, Milei, y que la está haciendo a medida que está gobernando, ¿no? Como decía Facundo. Esto se está haciendo con un estilo además muy particular. Es verdad que rotan y cambian,
pero es verdad que lo acompañó en los viajes. Bueno, él tiene una decisión de cómo debe ser. Y él tuvo la decisión de que tiene que cambiar. Y la toma y la lleva adelante y no tiene ningún problema en cambiarlo en el momento. ¿Cómo tiene que ser? Está bien. Bueno, ahí hay un patrón. Hablando de economía, Luis, te voy a pedir, hoy es viernes, mucha gente lo está mirando y dice, bueno, ya tengo, dame una buena, Es un dame buen un poco de descanso. cinco, dame un poco, ¿no? Está bien el fin de Un semana. poquito, pero te pido 3 indicadores que vos digas son buenas noticias de gestión económica de Milei y Caputo, y 3 indicadores que decís, a mí con las peino canas, estas son las que me preocupan. Los indicadores buenos son, sin ninguna duda, la baja de la inflación, que habría que discutirlo un poco cómo está medida. Yo te diría el superávit fiscal, que también hay que ver en el fondo cuál es la estructura. Y tercero, un reacomodamiento de algunas variables macroeconómicas que están funcionando bastante bien. La otra pregunta era lo que no está bien. Lo que no está bien, lo que falta. No, una cosa es lo que no está bien y otra cosa es lo que falta. Yo digo, lo que falta claramente es superar la situación crítica que tiene la economía argentina, que es una situación que desde el punto de vista macroeconómico es lo más peligroso que hay, que es la estanflación, que es estancamiento sumado a inflación. ¿Por qué? Porque si vos atacás el estancamiento, tenés que acelerar la economía. Si aceleras la economía, la inflación se te dispara y al contrario, ¿no es cierto? Entonces, por eso es básico lo que está faltando. Y segundo o tercero, si vos querés, lo que está faltando es terminar de corregir el balance del Banco Central, que es una cosa un poco técnica, pero que necesariamente se está limpiando, pero falta. Luis, me imagino que la gente nos mira y dice, bueno, preguntale, José, del punto 1, cuando vos sabés que cuando difundieron la inflación, muchos representantes de Unión por la Patria, muchos representantes del kirchnerismo dijeron, ponían en duda esta baja. Cuando vos con tus papiros ponés en duda, ¿a qué te referís? No, yo no me estoy refiriendo a una duda eventual que tiene mucha gente para hacer gráfico, que hay un dibujo. Eso pasó con el kirchnerismo, no ahora. Bueno, está bien, pero el kirchnerismo estaba moreno, en fin. Convengamos que era otra. No me acuerdo la frase, pero es el que tira eso. Otro escenario. Dime, ¿no? ¿de qué ostentas? Te diré de qué careces, pareciera. Pero no, lo que te quiero decir es que el tema del 13% de la inflación, y yo creo que en todo problema económico uno tiene que saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. En el tema de la inflación, veníamos con una inflación absolutamente reprimida, con este absurdo ya en la historia y la teoría económica del control de precios, etcétera, etcétera. Entonces, venimos de una inflación reprimida. ¿Dónde estamos? En un escenario que, como ya dije recién, estancamiento sumado a inflación. ¿La inflación está bajando? Bueno, por lo pronto, un 13% es una barbaridad, de todas maneras. Yo creo que, y ahora repito lo que te dije antes, creo que lo que hay que preguntarse es si este programa de inflación es sustentable en el tiempo, porque está basado en determinadas variables que, desde mi punto de vista, no son sostenibles en el tiempo. No se puede tener a los jubilados licuados toda la vida, no se puede tener un salario real caído para siempre, no se puede parar la obra pública todo el tiempo. Entonces, lo que falta en donde estamos es realmente buscar variables que permitan que la inflación baje, pero que sea sustentable en el tiempo esa baja. Que sea un modelo más. Damián, Claro. la última, minuto final para vos, está vinculado con los jubilados, ¿no? Decía Luis, sé que se habla mucho hoy de los jubilados y el tema de la movilidad jubilatoria. ¿Cuál es el tema en cuestión ahora en términos de movilidad? Bueno, el gobierno ha enviado en la nueva ley de bases una fórmula jubilatoria que termina con la terrible fórmula jubilatoria que arruinó el ingreso de los jubilados de Alberto Fernández. El punto acá es que tengamos una fórmula jubilatoria que pueda durar en el tiempo, que no desfinancie las arcas del Estado y que al mismo tiempo le aumente o le reconozca a los jubilados, digamos, el ingreso perdido. En este sentido, no solamente ha enviado esta nueva fórmula, sino que ha puesto una cláusula que en caso de no llegar a tratar antes del 1 de abril, el Estado va a reconocer esa pérdida en la recomposición. Es decir, que sin importar
que la tratemos antes o después del 1 de abril, que iniciaría el nuevo trimestre con la nueva fórmula jubilatoria, el gobierno reconocería esa pérdida en el poder adquisitivo. Exactamente. Gracias, Damián. Gracias a Muy ustedes. breve tanda. Cuando volvamos, miren lo que le trajimos con Susi Devana, Paulino para el pase. Tenemos para analizar algunas que otras páginas de lo que viene en materia política y económica en la Argentina. Muy cortita y ya venimos hasta las 3 de la mañana con Paulino. Dale.